Buenos días. Buenos días, profe. A ver. Déjeme ubico acá. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis de donde veníamos. Recordemos que en la clase pasada habíamos iniciado el capítulo pero estábamos discutiendo el capítulo de segunda ley, ¿no? Y yo les había dicho que en este capítulo de segunda ley, pues, digamos que se hacían dos definiciones. Coloco aquí la presentación. Se hacían dos definiciones del concepto de la segunda ley, ¿no? Una definición tenía que estar relacionada, ¿no? Con la producción o el cambio de energía térmica a energía mecánica, ¿sí? Entonces, es decir, había dos enunciados de segunda ley, ¿no? ¿Y por qué existen dos enunciados de segunda ley? Porque digamos que esta segunda ley es una ley física, ¿no? Que se deriva de la observación, ¿sí? O sea, no se deriva de un análisis matemático, ¿sí? Sino que únicamente se deriva de la observación. Es decir, tanto Planck como Claus como Kelvin, cuando plantearon el enunciado de segunda ley, pues se dieron cuenta que siempre que yo quiera transferir energía térmica, ¿sí? Una forma de energía térmica, una llama, en energía mecánica, en un ciclo, era necesario mantener siempre una cantidad de energía residual que se tenía que disipar, ¿sí? Entonces ese fue el primer enunciado. Es decir, que yo la energía térmica no la puedo convertir en su totalidad en energía mecánica. Eso es lo primero que se podría, digamos, concluir de los ciclos de potencia. Y la otra definición del concepto de segunda ley es el que tiene que ver con la transferencia de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, ¿sí? Entonces, siempre que yo quiera transferir energía de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, es necesario suministrar una cantidad de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en los ciclos de refrigeración? ¿Sí? Entonces, en un ciclo de refrigeración, para poder enfriar un cuerpo que usted coloca en la nevera, ese cuerpo necesariamente implica un consumo de energía en forma de trabajo. Bueno, entonces esas eran las dos definiciones de segunda ley. Ahora, lo que vamos a mirar hoy es cuál es el límite de ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la eficiencia máxima? ¿Cuál es la máxima eficiencia de una máquina térmica? Es decir, vamos a empezar a mirar eh, cuál es la cantidad máxima de energía que yo voy a poder convertir de una forma a otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mirar hoy es cuál es la eficiencia máxima de este ciclo, ¿sí? Nosotros definimos el concepto de eficiencia, ¿sí? Yo les había dicho que lo podíamos definir como un trabajo neto sobre una energía de entrada, o que yo les había colocado ahí el concepto de un beneficio sobre un costo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el máximo beneficio que yo puedo sacar por una cantidad de costo que yo esté consumiendo? ¿Sí? ¿O cuál es la cantidad máxima de trabajo que yo puedo aprovechar de una energía térmica de entrada? ¿Sí? Es exactamente el mismo concepto. Ahora, yo puedo aplicar ese concepto de eficiencia máxima tanto en ciclo de potencia como nuevamente en los ciclos de refrigeración. Entonces, en el ciclo de refrigeración ya no me interesa la cantidad máxima de energía neta que yo voy a producir, sino que me interesaría la cantidad de energía máxima que yo puedo transferir en el evaporador, ¿sí? Por unidad de trabajo que yo esté consumiendo aquí en el compresor, ¿sí?
Entonces, nuevamente, el trabajo en el evaporador, ¿sí? Perdón, aquí el trabajo en el evaporador sobre la energía consumida en el compresor. ¿Listo? Bueno. Ahora, la cuestión es que para poder definir ese ciclo, digamos, el ciclo más eficiente, hay que describir dos conceptos, ¿no? El concepto de reversibilidad y el concepto de irreversibilidad, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso. Nosotros habíamos discutido aquí lo que sucedía con un péndulo de manera real y de manera ideal, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que si nosotros considerábamos un péndulo ideal, que eso quería decir que ese péndulo, ah, el péndulo ideal, ¿qué consideración era la que iba a tener? Que no tenía fricción con el aire. Que no había fricción, ¿no? Entonces, un péndulo ideal, vamos a colocarlo aquí, péndulo ideal, entonces colocamos aquí que no tiene en cuenta la fricción. Y por lo tanto, en el péndulo ideal, la energía se puede convertir, digamos que de manera espontánea, de una forma a otra. Es decir, si yo dejo que este péndulo oscile, ¿sí? Entonces, si yo suelto este péndulo en esta posición, este péndulo va a pasar acá, llena una energía cinética aquí en la mitad, ¿sí? Y esa energía cinética la puede convertir nuevamente en energía potencial en su totalidad, ¿sí? Porque no tiene efectos disipativos, ¿sí? Entonces, cuando el péndulo viene por aquí, él convierte la energía potencial en energía cinética, ¿sí? Sin generar ninguna disipación en el proceso. Ahora, no solamente el péndulo ideal no, o sea, digamos que el único mecanismo de disipación no es solamente la fricción, ¿sí? Puede haber otros mecanismos disipativos. Por ejemplo, ¿cuál es esta cuerda, ¿no? Esta cuerda puede tener, digamos, una expansión o una contracción, ¿no? Es decir, usted la cuerda la puede estirar un poco, ¿sí? Y esa cuerda se puede comprimir un poquito. Y eso también puede generar efectos disipativos, ¿sí? Pero digamos que el efecto disipativo más importante de todos es este de la fricción. ¿Por qué se llama disipativo? Porque lo que hace es que empieza a consumir una cantidad de energía y la empieza a disipar en forma de calor, ¿no? Entonces, digamos que este proceso, en donde yo estoy produciendo estos cambios de energía cinética y potencial, ocurren de manera espontánea, ¿sí? Es decir, si yo dejo que ese péndulo se mueva libremente, él va a estar permanentemente intercambiando esas formas de energía sin parar. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si tenemos efectos disipativos? Entonces, si tenemos efectos disipativos aquí, como fricción, colocar aquí fricción, ¿sí? Si tenemos fricción, vamos a tener un péndulo real. O si tenemos efectos disipativos, ¿no? Péndulo real, ¿sí? Eh, incluye todos esos efectos disipativos a los cuales se le denomina irreversibilidades. Entonces, voy a colocar esto aquí. Entonces vamos a mirar qué significa eso de las irreversibilidades. Bueno, entonces cuando yo quiero evaluar un proceso como este de aquí, ¿sí? Yo tengo que garantizar que cada uno de estos componentes funcione en ausencia de cualquier proceso disipativo, ¿sí? En ausencia de de cualquier fenómeno que implique una irreversibilidad.
Entonces, a esos procesos ideales, ¿sí? En donde no tenemos en cuenta las irreversibilidades, es decir, los mecanismos disipativos. Entonces aquí aparecen algunas de las irreversibilidades comúnmente encontradas, que son la fricción, ¿sí? Tal vez la más importante de todas, la expansión libre de un gas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a mirar eso de la expansión libre de un gas. La mezcla de gases, ¿sí? Cuando usted mezcla gases, por ejemplo, si usted agarra dos líquidos y los mezcla, ¿sí? Espontáneamente esos dos líquidos nunca se van a separar, ¿sí? Por ejemplo, si usted mezcla agua con alcohol, usted produce una mezcla de agua con alcohol, ¿no? O usted estaría haciendo un alcohol diluido, ¿sí? Ahora, esa mezcla no se va a separar espontáneamente. Para poder separar esa mezcla es necesario invertir una cantidad de energía adicional. Las reacciones químicas, la transferencia de calor cuando tiene una diferencia de temperaturas finita, que eso lo vamos a mirar ahorita también. Entonces, estamos hablando de irreversibilidades comunes. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí aparece el nombre de proceso reversible y proceso irreversible. Entonces, los péndulos ideales se consideran procesos reversibles, ¿sí? Entonces, es un proceso que puede invertirse sin generar efectos en el sistema y en los alrededores. ¿Listo? Y por lo tanto se considera que es un proceso espontáneo. Es decir, este péndulo, al estar ausente la fricción, pues se va a empezar a mover sin generar efectos disipativos y sin alterar las características de los alrededores ni las características del sistema. ¿Listo? Entonces, si este péndulo parte en esta posición, convierte energía potencial en energía cinética, retorna y vuelve a la posición inicial como si no se hubiera alterado nada en ese proceso. Ahora, si yo tengo una fricción, yo cuando termine el proceso, yo ya no voy a terminar en esta posición, sino probablemente voy a terminar en una posición por aquí. ¿Listo? Entonces, en ese fenómeno, en ese ciclo, eh, yo voy a tener una alteración de las características de mi sistema. Es decir, mi sistema no pudo retornar a su condición inicial y por lo tanto sí se generaron efectos en el sistema. ¿Sí? Se generaron efectos en el sistema por la fricción disipada en ese proceso. Bueno, ok. Entonces, ese es el proceso reversible y el proceso irreversible son procesos que no se pueden invertir espontáneamente. Entonces, ahorita vamos a mirar algunos ejemplos de eso. Es que no quiero estar. Vamos a agarrar aquí. Miremos estos dos procesos. ¿Cuál de esos dos procesos ocurre espontáneamente? Que el ¿O calor entre a la gaseosa. por qué? Porque, porque se encontraba en 5 grados centígrados Ujú. y pues bueno, pasaría a 20, que es la temperatura ambiente. Entonces, está pasando de un desequilibrio a un equilibrio, ¿no? Es decir, aquí yo tengo una diferencia de temperaturas, ¿no? Inicialmente. Esta es la condición inicial. ¿Sí? Voy a colocar aquí mejor. Aquí yo tengo unas condiciones iniciales que la voy a denominar TI. Y estas son mis condiciones finales, TF. ¿Sí? Entonces, la lata de cerveza está fría, ¿no? Con relación al ambiente, que es 20 grados. Entonces, esta la va a denominar T ambiente. Entonces, como está fría con relación al ambiente, pues el ambiente le proporciona calor.
¿sí? Le proporciona energía en forma de calor hasta que encuentra el equilibrio. Y el equilibrio lo encuentra cuando llegue a los 20 grados. Entonces, este es un proceso que ocurre espontáneamente. Ahora, vamos a considerar que ahora la temperatura inicial es de 5 grados. Sí, la temperatura ambiente sigue siendo la misma, pero vamos a decir que la temperatura final ya no son 5 grados, sino que son 2 grados. Y por lo tanto, hubo una transferencia de calor de la lata al ambiente. ¿Este proceso puede ocurrir espontáneamente? No. Entonces, ¿cómo lo llamamos? En No lo realidad, ni sé. siquiera se puede decir que sea un proceso irreversible, ¿sí? Porque, eh, o bueno, ¿qué se necesita para que ese proceso pueda ocurrir? Recordemos que estamos hablando de la transferencia de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Necesitamos un trabajo. Necesitamos trabajo, ¿sí? Entonces, esto no ocurre espontáneamente. Esto no puede ocurrir espontáneamente. Entonces, cuando yo planteo esto, este es un proceso imposible, ¿sí? Ese proceso estaría violando la segunda ley de la termodinámica, porque para que ese proceso ocurra, es necesario suministrar una cantidad de trabajo aquí. ¿Listo? Entonces, ahora, si suministramos este trabajo, ¿sí? Ya podríamos decir que es un proceso que puede ocurrir, ¿no? Entonces, fíjense aquí las definiciones de esto. Estos son imágenes tomadas del libro de Zen. Entonces, acá nos dicen que es un proceso irreversible de transferencia de calor. ¿Por qué es un proceso irreversible de transferencia de calor? Porque una vez que se transfiera el calor de 5 grados, o sea, una vez que se transfiera calor y la lata de cerveza pase de 5 grados a 20 grados, ese proceso no se puede invertir espontáneamente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría aquí con el péndulo? ¿Sí? Supongamos que el péndulo pasaba aquí a una posición, de una posición inicial a una posición intermedia. Ese péndulo, ¿sí? Espontáneamente va a volver a pasar de esa posición intermedia a la posición que tenía inicialmente. En el caso de la lata de cerveza, eso no puede ocurrir. Es decir, aquí está ocurriendo un proceso espontáneo. La lata se está calentando hasta que encuentra el equilibrio con el ambiente. Pero una vez que alcance el equilibrio con el ambiente, la lata no va a pasar espontáneamente de los 20 grados a los 5 grados. Para pasar de los 20 grados a los 5 grados, se necesitaría suministrar una cantidad de trabajo. Y por lo tanto, el proceso no va a ser el mismo. Va a ser un proceso totalmente diferente para poder volver a la condición que tenía inicialmente. Entonces, este proceso de acá no puede ocurrir espontáneamente, ¿sí? Y como no puede ocurrir espontáneamente, estaría violando la segunda ley de la termodinámica, porque para que este proceso ocurra, se necesita obligatoriamente suministrar un trabajo, que sería meter esta lata en un sistema de refrigeración, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso imposible de transferencia de calor, ¿sí? Ok. Mm, bueno. Entonces, fíjense, en el primer caso estábamos hablando de un proceso espontáneo que es irreversible. Entonces, es un proceso espontáneo y además de ser un proceso espontáneo, es irreversible. ¿Listo? Ok. Entonces, nosotros podríamos decir que la transferencia de calor es ¿qué? Los procesos de transferencia de calor Entonces, fijémonos aquí. ¿Cuánta es mi diferencia de temperaturas entre 20 y 15? Entonces, aquí nosotros íbamos a tener un delta T,
de 15 grados inicialmente, ¿no? Delta T inicial. 15 grados. Esa diferencia de temperaturas provoca un intercambio de calor, ¿no? Ese intercambio de calor, habíamos dicho que ocurre espontáneamente, pero ¿es qué? ¿Es reversible o es irreversible? Va a ser irreversible, ¿no? Porque yo no puedo hacer que la lata cuando llegue a los 20 grados vuelva a enfriarse sin sin ningún efecto externo que lo esté alterando, ¿sí? O sea, la lata necesita obligatoriamente un trabajo para poder retornar a su condición inicial de 5 grados, ¿sí? Entonces es irreversible. Entonces aquí nosotros podemos decir esto: los procesos de transferencia de calor son irreversibles. ¿Sí? Los procesos de transferencia de calor son irreversibles. Y aquí vamos a colocar una particularidad de estos procesos. ¿Qué pensarían ustedes? Que en la medida en que esta diferencia de temperaturas aumente, va a ser más o menos irreversible. Por ejemplo, si yo tuviera la lata a menos 5 grados, el proceso va a ser más o menos irreversible. ¿Qué piensan ustedes? Profe, creo que no importa porque pues una vez se caliente, así sea 1 grado o 2 grados, No se puede volver. no se puede devolver. No se puede volver, listo. Pero ¿sería más fácil devolverme 1 grado o sería más fácil devolverme 50 grados? Pues aplicándole trabajo sería Ambos más siguen fácil de siendo volver. irreversibles, ¿no? Ah, Pero ¿cuál de los dos va a ser más irreversible? ¿En donde yo tengo que volver 50 grados o en el cual yo tengo que volver 1 grado? el de Pues 50. supongo el de 50, ¿no? Entonces, si yo tengo un delta T de 50 grados, como les decía, si yo tuviera, por ejemplo, esta lata no a 5, sino la tuviera a menos 30, yo tendría un delta de temperaturas de 50. Entonces, este va a ser más irreversible. ¿Sí? Y este de aquí, supongamos que lo tenga a 1 grado. Este va a ser menos irreversible. Sí, sí, sí queda claro esto que les acabo de decir. Entonces, como les decía, en la medida en que yo aumente la diferencia de temperaturas, los procesos se van haciendo cada vez más irreversibles, ¿sí? Entonces, es decir, cuando la diferencia de temperaturas va tendiendo a un equilibrio, ¿sí? Es decir, cuando la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente van tendiendo a un valor similar, las irreversibilidades del proceso empiezan a disminuir, ¿sí? Y yo podría llegar a una condición idealizada para los fenómenos de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es eso. Los procesos de transferencia de calor son irreversibles cuando tenemos variaciones de temperatura, o sea, es decir, eh, para, para delta T's finitos, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una variación de temperaturas finita, es decir, un número, como decir 5 o 1 o 10, ¿sí? Nosotros vamos a tener eh, que existen irreversibilidades en el proceso. Ahora, existe
se puede considerar un fenómeno idealizado para la transferencia de calor. ¿Sí? Recordemos que la idea de definir procesos reversibles, ¿sí?, es definir procesos en donde se puede, idealmente, ¿no? Se puede de manera ideal porque los procesos... ¿Aló? ¿Se cerró? Sí, profe, como que Dejó de dejó de compartir. Ok. compartir. Parece que se me cerró esto. Déjeme voy a reabrir acá. Parece que se había desconectado. Bueno, continúo. Entonces, los procesos de transferencia de calor son todos irreversibles cuando yo tengo un diferencial de temperaturas. ¿Sí? Profe, ¿Sí? es que se dejó de compartir la pantalla. Sí, ya estoy abriendo nuevamente el programa, es que se me cerró. Apenas se abra, ya les comparto nuevamente. A ver. Ya. Aquí. Bueno. Entonces, fíjense en algo. Aquí. Entonces, los procesos de transferencia de calor son irreversibles para diferencias finitas de temperatura. Es decir, esto que les coloqué aquí son todos procesos reversibles. Tenemos un delta de temperaturas finito, ¿sí? Un delta T, una diferencia significativa. Ahora, cuando estamos hablando de variaciones de temperatura infinitesimales, ¿sí? Es decir, nosotros podemos definir un proceso reversible de transferencia de calor. Entonces, los procesos de transferencia de calor, vamos a colocar aquí, son reversibles o se podrían considerar reversibles. Ahora sí, se pueden considerar reversibles para variaciones infinitesimales de temperatura. Es decir, para variaciones infinitesimales de temperatura, o mejor aún, cuando las variaciones infinitesimales de temperatura tienden a cero. Pero, cuando los delta T's, que tienden a cero. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo les quería como mostrar aquí en un momento. ¿Sí? Bueno, aquí sería lo mismo para no copiar todo nuevamente. ¿Listo? Entonces, lo que yo les quería mostrar aquí es lo siguiente. Si yo tengo un delta de temperaturas de 50, digamos que es un proceso más irreversible. ¿Sí? Pasamos por 15, disminuyen las irreversibilidades porque disminuye la diferencia de temperaturas. Pasamos a 1 grado de diferencia de temperaturas, es decir, es como si la gaseosa estuviera a 19 grados. ¿Sí? Entonces se hace menos irreversible. Es decir, las irreversibilidades van disminuyendo en la medida en que delta T tiende a cero. ¿Sí? Y nosotros podríamos considerar un punto, digamos, es decir, supongamos que la lata de cerveza esté a 19,9 grados, ¿sí? Y el ambiente esté a 20 grados. Entonces, las irreversibilidades se van haciendo cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas. Entonces, nosotros podemos considerar un punto ideal, ¿sí? Que es cuando la transferencia de calor se hace, ¿sí? Es decir, yo podría transferir calor de un ambiente, de unos alrededores a un ambiente, a un cuerpo, ¿sí? De tal manera que la temperatura, tanto la temperatura del cuerpo como la temperatura del ambiente fueran las mismas. Y en esas características y en esas condiciones yo puedo tener una transferencia de calor reversible, ¿sí? Entonces, no sé, imaginémonos que nosotros tenemos eh, imaginémonos que nosotros tenemos
un sistema que estaba integrado, que es lo que me muestran aquí. ¿Sí? El sistema estaba integrado. ¿Sí? Y estamos considerando que el ambiente está a 20,000001 grados. ¿Sí? Es decir, hay una diferencia de temperaturas, pero tiende a cero. En ese caso, yo puedo considerar una transferencia de calor. ¿Sí? Pero de esto, pero eh, ¿cuál va a ser el problema de transferir calor de un ambiente que está a 20,00001 grado es decir, de unos alrededores que están a esta temperatura a un sistema que está a 20 grados? ¿Qué sucede en la medida en que la diferencia de temperaturas tiende a cero? ¿Qué pasa con la transferencia de calor? Se puede, o sea, puede ser reversible. Sí, pero Puede que, digamos, el pero calor que se transmita como sí, que lo devuelva. exactamente. Pero digamos que en la práctica, ¿qué ocurriría o sea, imagínese que usted agarre, imagínese que usted agarra, por ejemplo, un delta de temperaturas, por ejemplo, de 10, ¿sí? Ahí va a ocurrir una transferencia de calor. Si usted agarra un delta de temperaturas de 1, ahí va a ocurrir una transferencia de calor. Pero ¿qué va a ocurrir en la medida en que yo voy reduciendo esa diferencia de temperaturas? En la práctica, ¿qué ocurriría en la práctica? Entonces, en la No práctica hay una transferencia de calor significativa. entonces va a ser muy lenta, ¿no? Entonces, como este delta de temperaturas es tan pequeñito, entonces el proceso es muy, muy lento. Es muy lento. Entonces, por eso se considera que es una condición ideal. Es una condición que no se puede replicar en un experimento, o sería muy difícil de replicar en un experimento porque los procesos serían demasiado lentos. ¿Sí? Entonces, eh, ah, y por eso se consideran que son procesos ideales, son procesos que no se pueden, digamos, alcanzar en la práctica, porque en primer lugar o sea, no son practicables, ¿sí? Ah, pero, pero sí son útiles desde el punto de vista teórico para establecer criterios máximos, ah, sobre todo cuando estamos analizando ciclos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ciclo de refrigeración o en el ciclo de potencia, si nosotros retornamos acá un poco, en el ciclo de potencia nosotros tenemos dos componentes en los cuales se está intercambiando calor, ¿sí? Entonces, la idea de este ciclo de potencia es que cada una de estas interacciones entre mi sistema, que es este ciclo, ¿sí? O sea, cada una de las interacciones del sistema con los alrededores debe ser reversible, ¿sí? Porque recordemos que el proceso reversible es el proceso ideal. Entonces, para saber, para saber cuál es la eficiencia máxima de ese ciclo, es necesario considerar que cada uno de los procesos o que cada una de las interacciones de este sistema con los alrededores va a ocurrir de manera ideal. Entonces, los intercambios de calor que se presentan aquí deben ocurrir reversibles, ¿sí? Deben ser procesos de intercambio de calor reversibles, y estos intercambios de trabajo también deben ser reversibles. Entonces vamos a mirar aquí eh, esto por el lado del calor, ¿no? Entonces, eh, transferencia de calor reversible. ¿Listo? Entonces, en el caso de la transferencia de calor, nosotros tenemos que si la diferencia de temperaturas es significativa, es un proceso irreversible. Es decir, si este delta T tiene un valor finito, es irreversible. ¿Ocurre espontáneamente? Sí. Va a ser un proceso espontáneo,
pero hacer un proceso espontáneo irreversible. En la medida en que esa diferencia de temperaturas tiende a cero, yo me aproximo a una condición ideal en la cual yo podría intercambiar calor de manera espontánea, pero sin irreversibilidades o con irreversibilidades muy pequeñas, lo cual me puede mostrar un proceso teórico idealizado o un proceso máximo o un proceso de intercambio de calor sin esos efectos disipativos. ¿Listo? Bueno, ahora por el lado del trabajo, ¿sí? Por el lado del trabajo, entonces vamos a colocar aquí, este sería la transferencia de calor reversible e irreversible, ¿sí? Y ahora vamos a mirar el trabajo reversible o reversible. Nosotros ya habíamos hablado de la condición ideal de trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan? Por allá, una de las primeras clases que vimos cuando empezamos a definir trabajo, yo les había dicho que habían dos maneras de determinar el trabajo en un proceso. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero pues, no sé si se acuerdan que yo les había dicho que si nosotros colocábamos aquí, por ejemplo, la presión y el volumen en un cilindro que se expande, ¿sí? Yo podía ir midiendo los valores de presión y volumen en la medida en que ese cilindro se iba expandiendo, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, imagínense que usted tiene un gas aquí en este cilindro, ¿sí? Y que ese gas está a una presión. Si ese cilindro se mueve para acá, la presión disminuía, ¿no? Y yo empezaba a tener esta serie de puntos aquí. ¿Sí? Yo les había dicho que dependiendo de las características de expansión de este proceso, yo podría sacar un modelo de ese proceso de expansión, ¿no? Y que ese modelo era un modelo que llamábamos un proceso de cuasi equilibrio, al cual denominábamos un proceso politrópico. ¿Sí? Un proceso politrópico. ¿Sí? Todos los procesos politrópicos son procesos en donde los puntos intermediarios del proceso se consideran estados de equilibrio. ¿Sí? Y para este tipo de sistemas, nosotros consideramos que el trabajo producido, ¿sí? El trabajo producido en el interior de este volumen de control, ¿sí? Entonces, el trabajo producido por este sistema que yo tengo acá es un trabajo reversible. Entonces, el trabajo es reversible cuando nosotros tenemos esto, es reversible en procesos de expansión compresión de cuasi equilibrio. No sé si se acuerdan que yo les había dicho que si él se expandía muy rápido, entonces yo iba a tener discontinuidades en el interior de este pistón. Entonces, si yo colocaba aquí un manómetro, en este punto me podía medir una presión diferente a la presión que medía yo en otro punto, ¿sí? Y que esas discontinuidades hacía que ya no se pudiera modelar como una línea de un proceso de cuasi equilibrio, un proceso politrópico, sino que se tenía que determinar experimentalmente. Entonces, es reversible en un proceso de expansión de compresión de cuasi equilibrio y es irreversible
cuando nosotros tenemos una expansión súbita, ¿sí? Que normalmente las expansiones súbitas ocurren de esta manera, cuando la diferencia de presiones, no coloquemos ahí la diferencia de presiones, sino cuando hay cuando hay una expansión súbita, el proceso es irreversible, o sea, una expansión muy rápida, en procesos de no cuasi equilibrio, ¿sí? ¿Sí? O en procesos reales, porque recordemos que los procesos de cuasi equilibrio son procesos también que ocurren muy lentamente. Es decir, se expande muy lentamente este pistón para que todas las moléculas se reacomoden y tengan la misma presión, ¿sí? Entonces, es irreversible en procesos reales. Expansión. Compresión súbitos. ¿Sí? Coloquemos los súbitos, ¿sí? O muy rápidos. A diferencia de los reales, porque hay procesos reales que se pueden modelar como procesos reversibles, ¿sí? Obviamente no son reversibles, ningún proceso es reversible en su totalidad, porque todo proceso está sujeto a irreversibilidades, pero hay procesos en los cuales las irreversibilidades se pueden reducir tanto, de manera que yo tenga, ¿qué? Que yo tenga que las irreversibilidades tienden a cero. ¿Listo? Entonces, aquí dos cuestiones, ¿no? Yo puedo tener procesos de transferencia de calor reversibles, pero la mayoría son irreversibles, ¿sí? La única manera para que sea reversible es que delta T tienda a cero. Y yo tengo procesos de transferencia de calor en forma de trabajo, ¿sí? Que pueden ser reversibles si el proceso es de cuasi equilibrio. Es reversible en procesos de cuasi equilibrio o es irreversible en procesos de expansión súbita. ¿Sí? Procesos muy rápidos de expansión. Ok, aquí aparece nuevamente el concepto, aquí aparece otro concepto adicional, que es lo que tiene que ver con un proceso internamente reversible y con un proceso externamente reversible, o con un proceso totalmente reversible. Entonces, aparecen tres conceptos aquí que vamos a tratar de describir. Ya dijimos que un proceso reversible es un proceso que se puede invertir espontáneamente, ¿sí? Es decir, es un proceso que puede ocurrir en ambas direcciones de manera espontánea, sin que haya ninguna alteración externa o interna de mi sistema, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí. Existen procesos reversibles. Pero vamos a colocar aquí. Internamente reversibles. ¿Sí? Entonces, un proceso internamente reversible, imaginémonos un proceso de expansión en un gas, ¿sí? Entonces, sí, imaginémonos un gas que se expande. ¿Sí? Ahora, la expansión de este gas en su interior, ¿sí? O sea, en el interior de este sistema debo tener un proceso reversible. ¿Qué habíamos dicho de los procesos reversibles? Es decir, cuando desarrollan trabajo. Que sí tienen que ser cuasi estáticos. Entonces, lo primero es que tiene que ser un proceso cuasi estático. ¿Listo? Si yo digo que es cuasi estático, listo, ya sabemos que el trabajo es reversible.
Ahora, vamos a mirar qué ocurre. Vamos a mirar qué ocurre aquí con otro concepto, ¿sí? Entonces, supongamos que sea un proceso de expansión cuasi estático. Es decir, si yo no le coloco ningún aislante a este sistema, ¿sí? Es probable que cuando yo, por ejemplo, si se produce la compresión de un gas, ¿qué va a suceder con el gas físicamente? Se comprime, Se comprime y además de comprimirse, ¿qué va a suceder? sube su temperatura. Su temperatura también va a aumentar, ¿no? Es probable que la temperatura aumente, ¿sí? Si yo tengo este sistema aislado térmicamente, ¿sí? Si yo tengo este sistema aislado térmicamente, pues este gas que está comprimido y a alta temperatura, pues espontáneamente me va a producir el trabajo inverso, ¿verdad? Y yo voy a tener que es un proceso de compresión y de expansión adiabático que está ocurriendo de manera reversible, ¿sí? Entonces, el gas se calienta cuando se comprime, ¿sí? Pero digamos que esa energía se está almacenando aquí, ¿sí? Y digamos, se deja libre el pistón, pues el pistón se va a expandir hasta la condición inicial. Esa es una posibilidad de un proceso internamente reversible. Estamos pasando de una condición inicial, estamos comprimiéndolo hasta una condición intermedia, ¿sí? Pero esa compresión, este trabajo que yo desarrollé aquí, que yo suministré aquí, lo puedo invertir eh, eh, considerando que no hay efectos de fricción aquí, ¿sí? O sea, diciendo que las irreversibilidades son cero, ¿verdad? Ahora, este fenómeno puede ocurrir de la siguiente manera también. Yo puedo tener aquí mi pistón nuevamente. Tenemos aquí el pistón, ¿sí? Y ahora vamos a decir que la pared no es adiabática. Vamos a considerar que la pared no es adiabática. Ah, perdón. Vamos a considerar que la pared no es adiabática. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo comprimo el gas? Va a haber transferencia, o sea, disipar el calor, la temperatura Va a que haber una genera el transferencia. gas. El gas se calienta y va a tener que disiparse, ¿no? O sea, como el gas está caliente, ¿sí? Entonces es probable que ese gas, supongamos que usted lo comprime y cuando usted lo comprime tiene una temperatura de, qué sé yo, de 40 grados. Y el ambiente está 20, ¿sí? O sea, si usted se la compresiona aquí y usted tiene esta diferencia de temperaturas, eh, supongamos que usted dice que el, que el trabajo realizado, ¿sí? Vamos a decir que este trabajo realizado es un trabajo politrópico. ¿Listo? Es un trabajo politrópico. Entonces, internamente, el proceso es reversible, ¿no? Es decir, este trabajo internamente es reversible. Pero al existir esta diferencia de temperaturas, ¿sí? Hace que externamente sea irreversible. Porque, o sea, es decir, a ver, ¿cómo les explico? Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que es una compresión. No, es que esta es la primera, esta es la que me sirve ahorita. Ah, sí, hagamos este caso. Digamos que inicialmente yo tengo un gas a 40 grados, ¿sí? Y que la compresión, ¿sí? Se va a realizar en un proceso
de compresión, es decir, un proceso de compresión a temperatura constante. ¿Sí? Vamos a hacer un proceso de compresión a temperatura constante. Si ustedes se acuerdan que los procesos de compresión a temperatura constante era cuando el coeficiente politrópico era 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la temperatura de mi gas va a ser siempre 40 grados. ¿Sí? Pero eso implica que cuando yo voy comprimiendo este sistema, la tendencia del gas es a calentarse. ¿Sí? Pero en lugar de calentarse, lo que va a hacer este gas es que va a disipar ese calor en forma de calor. ¿Listo? Entonces, este sistema de compresión internamente es reversible, porque tenemos un proceso de compresión politrópico de coeficiente politrópico 1, que es cuando es isotérmico. Sin embargo, esta transferencia de calor va a ser ¿qué? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Es Irreversible irreversible, porque se ¿no? disipó. Entonces, este calor es irreversible. ¿Listo? Entonces, externamente es irreversible este proceso. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener procesos que son externamente reversibles y que son internamente reversibles. En este caso, los dos ejemplos son internamente reversibles. ¿Sí? O sea, en el interior de este sistema está ocurriendo un proceso que es internamente reversible. Yo sé que aquí se transfiere un calor, ¿sí? Pero digamos que las características de este calor no me alteran que internamente sea reversible. O sea, ¿cómo les explico? O sea, este proceso, como es un proceso politrópico a temperatura constante, si yo le suministrara el calor en el otro sentido, o sea, si yo le suministrara un calor en el sentido contrario, pues podría ser que este pistón se expandiera nuevamente hasta una condición inicial, ¿sí? Pero nosotros sabemos que es posible espontáneamente invertir esta transferencia de calor si tenemos esta diferencia de temperaturas. O sea, si tenemos si mi fluido está a 40 grados y el ambiente está a 20 grados, yo puedo invertir la dirección de la transferencia de calor. O sea, yo voy a tener una diferencia finita de temperaturas, ¿no? Cuando la diferencia es finita, quiere decir que la transferencia de calor únicamente puede ocurrir en una dirección, ¿no? Que es la dirección saliendo del sistema en este caso. No sé si quedó claro o si hay dudas. O sea, siempre que se disipa el calor no se puede no se puede revertir. ¿Cuál sería la condición idealizada para que eso se pueda considerar? Entonces, imaginémonos el siguiente caso. Vamos a agarrar voy a copiar este ejemplo de acá y lo voy a colocar aquí abajo. ¿Qué pasa si mi ambiente está a 40,00001 grado? Que la diferencia de temperatura tiende a cero. Y cuando la diferencia de temperaturas tiende a cero, ¿qué puedo decir del calor? Que se podría revertir. Se podría revertir, exactamente. ¿Sí? Es decir, yo puedo invertir el proceso de manera espontánea. Esto es extraño porque esto no es físicamente, o sea, en la práctica esto no es viable. Esto únicamente sirve, es para exponer que existe un caso límite en donde uno puede considerar que la transferencia de calor sea revertible. Entonces, por ejemplo, yo puedo invertir esta flecha, ¿sí? Y decir que ahora la transferencia de calor se va a dar no de 40,00001,
sino que lo voy a colocar aquí que es 39,9999. ¿Sí? Pero al contrario, ¿no? Al contrario. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que si la diferencia de temperaturas entre mi sistema y los alrededores tiende a cero, ¿sí? Yo puedo considerar que la transferencia de calor realizada en esa diferencia de temperaturas hace que el proceso sea externamente reversible, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener un proceso que es externamente reversible, ¿sí? A ver, y para que el proceso sea reversible en su totalidad, tiene que garantizar que sea internamente reversible y que sea externamente reversible. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso inicial, este de un proceso que está aislado térmicamente, digamos que él no tiene, o sea, internamente es reversible porque el trabajo suministrado es un trabajo en un proceso cuasi estático, ¿sí? Entonces, digamos que internamente yo no tengo procesos que sean irreversibles, ¿sí? Tengo un calentamiento del gas, pero ese calentamiento del gas, digamos, va de la mano también de un aumento de la presión, lo cual hace que si yo suelto este pistón, pues en teoría, si no hay efectos de fricción en el pistón, ese pistón va a retornar a su condición inicial, ¿sí? Y es un proceso que es internamente reversible. Ahora, si yo tengo un proceso de transferencia perdón, de compresión isotérmica, ¿sí? Es decir, el gas está a temperatura constante, ah, pero está, digamos, disipando calor en ese proceso o sea, para que o sea, los procesos de compresión a temperatura constante siempre implican una disipación de calor, ¿sí? Entonces, si esa disipación de calor tiene estas características, yo puedo decir que el proceso es irreversible, porque yo puedo, eh, yo puedo suministrar un calor aquí, ¿no? Externamente. Pero para suministrar este calor externamente, pues yo tendría que de pronto colocar aquí una vela o colocar una llama o colocar una resistencia eléctrica por fuera. Y eso haría que ya la diferencia de temperatura no fuera de 20 y 40, sino que yo tuviera un delta de temperaturas totalmente diferente, ¿sí? Y por lo tanto, yo estoy haciendo una alteración externa al sistema para poder suministrar ese calor de vuelta, ¿sí? Entonces no va a ocurrir espontáneamente. O sea, este proceso o sea, yo podría hacer el proceso inverso, ¿no? De una expansión a temperatura constante, pero no va a ser en estas mismas condiciones, ¿sí? No va a ser en estas mismas condiciones. Yo voy a tener que aumentar la temperatura externa para que se pueda expandir nuevamente a la condición que tenía inicialmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que yo hago una compresión manteniendo la temperatura interna de 40 grados y la temperatura externa muy cerca a 40 grados, pero un poquito por encima, pero un poquito por debajo aquí, ¿sí? Para que durante el proceso de compresión se disipe un calor a una temperatura constante, entre comillas, tanto interna como externamente. Eso hace que este calor se pueda considerar reversible, ¿sí? De manera que si yo hago una variación aquí muy pequeñita de temperaturas, yo podría decir que este proceso se puede considerar reversible ah, por esta variación tan pequeña de temperaturas que tendría. Pero nuevamente, es un proceso ideal. Es un proceso que en la práctica no puede ocurrir. Pero como vamos a mirar, nos sirve para poder definir las condiciones máximas en las cuales puede funcionar un ciclo. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? La definición de proceso reversible. Un proceso reversible debe ser internamente y externamente reversible.
Y pues miramos el concepto bueno, para que el calor se pueda considerar reversible, la diferencia de temperaturas entre los cuerpos que intercambian esa energía debe tender a cero, ¿sí? Y en el trabajo, cuando el trabajo se considera reversible, cuando el proceso ocurre en un proceso cuasi estático. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar algunos ejemplos aquí, ¿no? Entonces, pensemos en una bicicleta, ¿no? En las dos fotografías, supongamos que los dos ciclistas que están ahí bajando de una montaña, ¿cuál de los dos va a experimentar más irreversibilidades? ¿Qué pensarían ustedes? No, ¿Qué irreversibilidades creen ustedes que habría ahí en la bicicleta? Es decir, la bicicleta se va a mover de un lado a otro, ¿no? Supongamos que usted se va a desplazar de un cierto lugar a otro lugar, ¿no? Imaginemos lo siguiente. Usted quiere desplazarse de una posición a una posición B. ¿Sí? Acá hay una determinada distancia. ¿Usted qué necesita hacer para moverse de un lado a otro? O sea, siempre que usted se mueve de un lado a otro, ¿usted qué está haciendo? Trabajo, desplazamiento. profe. Está desarrollando un trabajo y por lo tanto está consumiendo una energía, ¿no? Aquí, en este proceso, en este trabajo que se está desarrollando, recuerden que trabajo es, bueno, una fuerza por una distancia y es una manifestación de una energía que se está desarrollando. Entonces, esto implica un consumo de energía. Y aquí es donde empezamos a mirar el tema de las eficiencias, que va a ser muy interesante para que ustedes lo tengan en cuenta, no solamente ahorita en el curso, sino más adelante, porque la eficiencia, digamos, siempre se puede relacionar con esto, ¿no? Aquí hay un consumo de energía. Consumo de energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué energía se está consumiendo? Pues uno en el cuerpo tiene una cantidad de energía almacenada, ¿no? Entonces, digamos que el combustible del cuerpo humano es la comida, ¿sí? La comida es un montón de carbohidratos, ¿sí? O de azúcares, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan allá de la biología, que uno tenía que eh, un azúcar o un carbohidrato ah, eh, más el oxígeno, ¿sí? Producía CO2 y ATP, que se consideraba que era energía, ¿no? El adenosintrifosfato. Um, entonces, en ese proceso biológico, lo que se está haciendo es que se está consumiendo un combustible, ¿sí? Que es el carbohidrato, es la comida, y ese combustible está produciendo energía, y por eso es que nosotros somos exotérmicos, ¿sí? O sea, el cuerpo humano es un cuerpo que está siempre por encima de la temperatura del ambiente, por lo que nosotros estamos permanentemente disipando calor. O sea, nosotros somos una máquina térmica. El cuerpo humano es una máquina térmica. ¿Sí? Pero el cuerpo humano es una manifestación de una máquina térmica. Tiene un calor que se está produciendo por lo que les decía. Usted tiene aquí un carbohidrato. Entonces, supongamos que sea la glucosa. ¿Sí? Más oxígeno. Eso produce CO2. Más energía, que en el caso del biológico lo denominábamos ATP, ¿no? Entonces, combustible, un oxidante y producimos CO2, ¿sí? Más energía. Esta energía que tenemos aquí, ADP, pues es la que se le va a suministrar al cuerpo para que desarrolle todas sus actividades físicas, ¿sí? Entonces nosotros desarrollamos trabajo. El movimiento es trabajo, ¿sí? La respiración es trabajo. El bombeo de sangre es trabajo, ¿sí?
Entonces, el hombre es una máquina térmica. Entonces, si nosotros miramos esto, nosotros estamos consumiendo una cantidad de calor, ¿sí? Estamos consumiendo una cantidad de energía. Esa cantidad de energía que consumimos, con esa cantidad de energía que consumimos, desarrollamos un trabajo, ¿sí? ¿Y qué era lo otro que teníamos que hacer nosotros para, en una máquina térmica, qué es lo que decíamos? Entonces, la comida es mi combustible, ¿sí? Es la energía que está entrando al sistema. El trabajo tiene que ver con el movimiento, ¿sí? ¿Y qué es lo otro que decíamos de la máquina térmica? ¿Qué era lo otro que tenía que tener? Que tiene una energía que pues no aprovecha completamente. ¿Y cuál sería esa energía en el cuerpo? Supongo que la exhalación, profe. Entonces tiene que ver con la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, el cuerpo está permanentemente disipando calor, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, cuando a alguien le colocan una cámara térmica, si a una persona le colocan una cámara termográfica, la persona siempre se va a ver caliente con relación al ambiente. Porque nuevamente, la temperatura corporal, ahorita con tiempos de coronavirus, sabemos que está alrededor de 37, 36 a 37 grados, digamos, para una persona saludable, ¿sí? ¿Y la temperatura del ambiente cuál es? Pongámosle que en promedio sea 26 grados, 24 grados por ahí. Entonces eso hace que esta diferencia de temperaturas haga que el cuerpo esté permanentemente, ¿qué? Transfiriendo calor al ambiente. Disipando calor. Disipado. Disipado. ¿Sí? Que sería ese calor que aparecería aquí, ¿no? Ese calor que sale de la máquina térmica es el que sale por el simple hecho de nosotros estar a una temperatura superior a la del ambiente. Entonces, por eso se puede decir que el cuerpo es una máquina térmica, ¿sí? Se puede simular como una máquina térmica. Entonces, si yo me quiero mover de una posición A a una posición B, yo tengo que consumir energía, que es comida, ¿sí? Ahora, cuando usted consume la comida, usted la puede almacenar de diferentes maneras. Usted o la consume inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, un deportista se come sus espaguetis, que es lo que comen los ciclistas. ¿Y espaguetis por qué? Porque los espaguetis son puros carbohidratos y el carbohidrato es energía. Ahora, si usted consume energía, el cuerpo tiene dos posibilidades. O la gasta inmediatamente para producir un trabajo o la almacena en forma de reservas, ¿sí? Entonces, si usted le suministra más comida de la que el cuerpo necesita, pues el cuerpo no va a consumirse esa energía necesaria inmediatamente, sino que el cuerpo almacena energía. ¿Qué es qué sucede cuando almacena energía el cuerpo? ¿Alguien sabe? Hay tejido adiposo, uno se engorda. Exactamente. Entonces eso es lo que produce pues que la persona se engorde. Cuando la persona se engorde, lo único que está haciendo es que está almacenando energía sí, en la piel y eso. ¿Qué es lo que hacen los osos, ¿no? Cuando se van a hibernar. Ahora, en el momento en el que necesita disponer de esa energía, pues la empieza a quemar y pues ahí pues se produce el efecto contrario, ¿no? Que es que se adelgaza. Entonces, bueno, necesitamos consumir energía. Ahora, ese consumo de energía me va a permitir un desplazamiento. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ese desplazamiento de A a B va a depender de qué? En este caso. Piensen un momento y ya, en un momentico ya regreso.
Entonces, lo que les decía, ¿de qué creen que va a depender ese desplazamiento de A a B? De la cantidad de energía disponible. Listo, entonces primero va a depender si usted está bien alimentado, ¿no? Si usted tiene aquí que se tiene que desplazar, pues 40 kilómetros, pues ese desplazamiento de 40 kilómetros. Pero digamos que en este caso no me interesa tanto el cuerpo. Supongamos que sea la misma persona, ¿sí? Entonces, la misma persona con la misma cantidad de comida, ¿de qué va a depender el consumo de energía de A a B? Yo que necesito para desplazarme de A a B, realizar un trabajo, ¿no? Que en este caso va a ser una fuerza por una distancia, que va a ser este trabajo producido por la bicicleta, ¿sí? ¿En qué caso yo voy a tener una mayor consumida, una mayor energía consumida? ¿Alguien aquí monta bici? ¿No? No, ¿Nadie monta bici? no, señor. ¿Ve? Eh, entonces, bueno, pero piensen ustedes, ¿en qué casos se hace más difícil moverse de un lado a otro en la bicicleta? Cuando la pendiente es mayor, Supongamos que cuando hay la una pendiente sea la inclinación, misma. Usted va a comparar. Son dos personas que se tienen que desplazar en el mismo recorrido de A a B. Profe, cuando hay una transferencia de calor mayor, o sea, ¿Ok? ¿Y por qué se puede producir eso? porque hay mucho calor en el ambiente, o sea, la temperatura del ambiente es mayor. Eh, bueno, ahí usted lo que estaría haciendo sería consumiendo más energía aquí, ¿no? Pero más por el ambiente como tal, porque lo está haciendo sudar más. Y al hacerlo sudar más, usted pierde más calor aquí. Entonces, bueno, por ese lado, pero las dos personas se verían afectadas por el mismo fenómeno, ¿sí? O sea, Profe, ¿sería por el peso de las personas? la condición física, eh, pues nuevamente, imagínense que es la misma persona, o bueno, por el peso de las personas puede ser, ¿sí? Porque pues eso haría ¿qué haría el peso en ese caso? hacer que la persona con mayor peso haga un mayor trabajo para el desplazamiento. ¿Y por qué un mayor trabajo? ¿Qué termina siendo el peso en el trabajo? O sea, ¿de qué manera el peso afectaría al trabajo? Profe, pues yo en ciclismo no sé, pero por ejemplo yo en natación, Sí, esto, si una persona pesa más, tiene que ajá, hacer mayor fuerza para sí, poder desplazar su cuerpo. correcto. Si Entonces, una persona hagamos, pesa menos, no necesita sí, tanta fuerza. exactamente. Entonces, miremos lo siguiente aquí. ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre una masa? Sumamos una masa que se esté desplazando en una dirección. El peso, Tenemos un peso. ¿Qué más? La normal. Tenemos una normal. Tenemos una fuerza que está ejerciendo el cuerpo. O sea, sus piernas están ejerciendo una fuerza para moverse en ese sentido. ¿Sí? y una fuerza que La impide también que fricción, se mueve. Entonces, en esta bicicleta, ¿qué va a haber aquí en las llantas? una fricción Va a haber una fricción. ¿Y la fricción depende de qué? del peso. De la normal, ¿Se perdón. acuerda que la fuerza de la fricción era igual a un coeficiente de fricción por la fuerza normal? Entonces, por eso es que aquí se afecta el peso en, en cualquier deporte que se haga, ¿no? Porque el peso termina afectando la fuerza de fricción eh, ¿qué? Que se vea implicado en el proceso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que siempre que yo quiera consumir la menor cantidad de energía para producir un proceso, aquí Ana lo coloca muy bien por el estado de la bici, entonces hay que tener en cuenta que la bicicleta tiene que tener reducido al mínimo las irreversibilidades. ¿Y qué irreversibilidades se pueden producir en la bicicleta?
por ejemplo, que las llantas no estén bien infladas, ¿sí? Si alguno de ustedes alguna vez compara montar bicicleta en una bicicleta con las llantas bien infladas y montar la bicicleta con unas llantas bien desinfladas, pues usted se va a dar cuenta que el esfuerzo que usted tiene que hacer cuando tiene esta situación es muchísimo mayor. Entonces usted termina gastando más energía, ¿sí? Cuando usted tiene irreversibilidades en el sistema asociadas a una mayor fricción entre la llanta y el piso, ¿sí? Pero entonces usted no solamente puede disipar energía en forma de fricción en las llantas, usted puede disipar energía de forma de fricción en los piñones de la bicicleta, ¿sí? Entonces, si su cadena está mal lubricada, ¿sí? Entonces, si la cadena está mal lubricada, pues cada vez que la cadena se mueva en los piñones, pues crea fricción entre ellos, ¿sí? O sea, cuando la cadena se asienta en cada uno de los dientes de los piñones, pues empieza a disipar calor, ¿sí? Y en el momento en el que disipa calor, pues hace que parte de la energía que usted está consumiendo aquí, parte de esta energía se utilice para realizar un desplazamiento como tal, pero una parte de energía se está gastando más aquí o se está gastando más aquí, ¿sí? ¿Qué otro efecto podría haberse acá implicado? La aerodinámica, ¿sí? Si usted tiene una buena aerodinámica, pues va a hacer que aproveche mejor ah, el, el, ah, digamos, ese intercambio de energía. Entonces, imagínense aquí, no sé si a alguno de ustedes les gusta ver ciclismo del Tour de Francia o eso ahí. Pues ustedes siempre van a ver que cuando ellos empiezan a hacer el descenso, ellos agarran una posición muy particular, ¿no? Entonces, esta posición la toman para reducir la fuerza de fricción que genera el aire en el cuerpo, ¿sí? Entonces, en la medida en que usted aumente el área de contacto entre el aire y el cuerpo, pues usted va a producir una fuerza de fricción mayor. Y por lo tanto, esa energía que usted tenía disponible, eh, imaginémonos aquí el siguiente caso. Imaginémonos que dos personas se van a mover de A a B aquí. O bueno, no vamos a decir de A a B, vamos a decir que dos personas van a partir de una posición A. ¿Qué pasó con el este? Ya, listo. ¿Sí? Vamos a decir que dos personas van a partir de esta posición A y van a bajar por una montaña hasta una cierta posición. Vamos a ver que bajan por aquí y llegan por acá a una posición. Si una persona baja con buena aerodinámica, esta energía que tiene aquí, que es una energía potencial, le permitió hacer un desplazamiento, no sé, hasta una posición aquí, B. ¿Sí? Y eso fue para un cuerpo con buena aerodinámica. Ahora, para una persona con mala aerodinámica, pues esta energía potencial que tenía disponible aquí en la cima de la montaña solamente le alcanzó para producir un desplazamiento hasta una posición por aquí C. ¿Sí? Entonces, digamos, estos son ejemplos que se podrían ver cotidianamente en lo que sería la eficiencia. ¿Sí? Todo proceso de intercambio de energía tiene asociada una eficiencia o tiene asociadas unas irreversibilidades. En este caso podríamos decir que en C hay mayores irreversibilidades. Supongamos que sea el mismo ciclista, la misma altura de partida, una bicicleta diferente, ¿sí? Vamos a decir que el mismo ciclista con el mismo peso, ¿sí? Y cayendo por caída libre, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los mayores, digamos, efectos asociados a las irreversibilidades o los componentes asociados a las reversibilidades? La fricción, y es básicamente la fricción en cada uno de estos puntos. Fricción por el aire, fricción en las llantas, fricción en la bicicleta, ¿sí? Todo eso va produciendo irreversibilidades. Si el ciclista se comió un hueco, pues de pronto los impactos también producen
sistemas disipativos, porque cuando usted sufre un impacto, digamos que la estructura, esta estructura de la bicicleta debe estar, digamos, diseñada para que tenga la capacidad de absorber ciertos impactos, ¿no? Y, por ejemplo, si usted tiene aquí una bicicleta que tiene, por ejemplo, amortiguación, los amortiguadores siempre disipan energía, ¿sí? Entonces, nuevamente, por eso moverse en una bicicleta de estas que son las pisteras, ¿sí? Es mucho más fácil que moverse en una bicicleta, por ejemplo, de hacer downhill o de hacer cross country, ¿no? Que es la que llaman todoterreno. Entonces, pues, esos son como algunos ejemplos cotidianos, ¿no? Ah, de lo que se consideraría, ¿no? Al momento de producir un intercambio o un consumo de energía, ¿no? Entonces, ahora piensen esto cuando ustedes entren a una empresa, que cada máquina que consuma energía tiene irreversibilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora, si una máquina tiene muchas irreversibilidades, quiere decir que su consumo de energía es ineficiente, porque la cantidad de energía que está consumiendo para, digamos, la energía útil que debería estarse suministrando al proceso, eh, tiene unas pérdidas que hace que su proceso sea más costoso, ¿sí? Porque recuerden que energía siempre es dinero. La energía eléctrica es plata. La energía térmica es plata, ¿sí? O sea, si usted va allá y si usted necesita hacer un asado, usted necesita comprar carbón, ¿sí? Porque el carbón es el que le va a dar el calor para hacer el asado. Si usted va si usted va a, si usted necesita operar un motor, o un motor eléctrico, eso, necesita energía eléctrica. Y la energía eléctrica es dinero, ¿sí? Entonces, siempre que usted pueda reducir o mejorar la eficiencia en el consumo de energía, usted siempre va a mejorar su proceso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Entonces, la clase de hoy la vamos a concluir con, por ejemplo, si yo tuviera un proceso en donde yo sé que tengo un consumo de energía, ¿sí? Y yo quisiera mejorar ese consumo de energía, ¿hasta qué punto yo podría mejorar esa máquina? O sea, ¿hasta qué punto yo podría mejorar el rendimiento de una máquina? Entonces, para eso aparecen los ciclos ideales, ¿sí? Entonces, estos dos ciclos que analizamos anteriormente, supongamos que usted esté trabajando una nevera, ¿sí? Y por algún motivo esa nevera, usted como ingeniero, usted dice, venga, yo quiero mejorar el rendimiento de esa nevera o de ese cuarto frío. Supongamos que usted trabaje en una empresa de carnes, ¿sí? En donde tienen que almacenar la carne siempre en cuartos fríos para que la carne no se vaya a dañar ni nada, o de quesos o de leche o lo que sea, ¿sí? Siempre tiene que estar almacenada en ambientes refrigerados. Entonces usted dice, venga, de repente esa máquina o de repente la cuenta de la luz se me disparó, ¿sí? Y entonces usted empieza a decirle, venga, necesitamos revisar esa máquina, a ver si esa máquina está funcionando bien. Entonces, usted, pues tomando medidas, usted podría saber cuál es la eficiencia de la máquina, ¿sí? O el coeficiente de rendimiento aquí de la máquina de refrigeración, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabría usted si esa máquina está operando adecuadamente? Normalmente los vendedores de esas máquinas siempre le van a dar a usted unas eficiencias de la máquina, ¿no? Pero si, por ejemplo, si usted es el que hace las máquinas, o sea, por ejemplo, si alguno de ustedes llega a trabajar en una empresa que haga neveras o haga alguna cosa de esas, o no sé, trabaje en esa parte de diseño, eh, cuando se diseña una nevera, ¿sí?
o cuando se trabaja en un ciclo en una planta termoeléctrica, de entrada se sabe cuál es el límite, ¿sí? ¿Cuál va a ser el límite de energía? O cuál va a ser el límite de eficiencia de cada una de esas máquinas. Entonces, eso se hace mediante los ciclos de Carnot, que son ciclos ideales. Ciclos ideales, ¿sí? Constituidos por 4 procesos totalmente reversibles, ¿sí? Entonces, son 4 procesos reversibles. 2 procesos de expansión y 2 procesos de compresión. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso? Se hace de la siguiente manera. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a mirar el ciclo de potencia. En el ciclo de potencia, ¿qué tenemos? Un suministro de calor, ¿sí? Un trabajo producido, una salida de calor y un trabajo consumido aquí, ¿sí? En la bomba. Entonces, si nosotros hacemos este proceso, pero con 4 procesos reversibles, es decir, este calor va a ser reversible, este trabajo va a ser reversible, este calor va a ser reversible y este trabajo va a ser reversible. Entonces, Carnot lo que hizo fue decir, bueno, para que esos 4 procesos sean reversibles, yo tengo que tener una transferencia de calor. ¿Cómo debe ser esa transferencia de calor para que sea reversible? La transferencia, Profe, una transferencia de calor mínima, o sea, que la diferencia de temperatura sea tendiendo a cero. listo. Si la diferencia de temperaturas tiende a 0, podríamos decir que la temperatura de ambiente y la temperatura de mi sistema es constante, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace es el primer proceso es una expansión isotérmica, porque tanto el ambiente como el cuerpo tienen la misma temperatura. Entonces, es una expansión isotérmica y se considera que es reversible, porque es una transferencia de calor isotérmica reversible. Entonces, aquí tenemos una expansión. Después de la expansión se produce una expansión que es adiabática reversible. Entonces, lo que se hace es que si yo elimino el calor, es decir, imaginémonos lo siguiente, se suministra aquí calor en forma, o sea, es decir, coloca este sistema en una fuente de energía que tiene la misma temperatura que su cuerpo. Entonces ahí se produce un intercambio de calor. Después dicen que se coloca un aislante térmico, o sea, es como si, nuevamente, todo esto es idealizado, ¿listo? Entonces se coloca un aislante térmico y se permite que la temperatura de mi sistema se enfríe. Pero como se está enfriando internamente, es decir, como se está enfriando teniendo un aislante térmico aquí, pues en el momento en el que se produce digamos, en el momento en el que se produce ese enfriamiento, se produce una expansión adicional. ¿Sí? Que es lo mismo que sucedía en este caso aquí, ¿no? ¿Sí? Si nosotros comprimimos y tenemos aquí un gas caliente, ese gas caliente, cuando lo dejamos libre, pues el gas caliente va a querer empujar el pistón nuevamente hacia afuera. ¿Sí? Y llegará hasta una posición final en donde su temperatura se reduce. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Primero hay un suministro de energía en forma de calor hasta una determinada posición. Después de ahí se deja enfriar desde la temperatura TH, que se le considera TH por el ciclo de potencia, ¿no? Hasta una temperatura TL, y en ese proceso produce un movimiento adicional hacia la derecha, un trabajo adicional. Después se coloca en contacto con el sumidero, que es el depósito de baja energía, ¿sí? Y aquí se produce nuevamente un intercambio de calor, pero ya no a una temperatura TH, sino a una temperatura TL. Y nuevamente hay un intercambio de calor reversible. Entonces vamos a mirar lo que ocurre aquí. Primer proceso, expansión isotérmica reversible.
Intercambio de calor. Para que el intercambio de calor sea reversible, tiene que tener un delta de temperaturas igual a tendiendo a cero, y por lo tanto las temperaturas deben ser muy similares. Segundo proceso, un proceso de expansión, pero en este caso va a ser adiabático, ¿sí? Colocamos un aislante térmico en el alrededor, entonces ya no va a haber transferencia de calor y se considera que es un proceso adiabático. Adiabático, pero un proceso de cuasi equilibrio, ¿no? Tiene que ser de cuasi equilibrio para que sea reversible. Entonces, una expansión adiabática reversible. Tercer proceso, entonces se coloca en contacto con la fuente, con el lugar en donde se va a disipar ese calor, ¿no? Entonces, se disipa el calor, nuevamente igual, se produce una compresión isotérmica reversible, transferencia de calor a temperatura constante, isotérmica, y por eso es reversible. Y finalmente, se realiza una compresión desde la temperatura TL hasta la temperatura TH. Y volvemos aquí a la posición inicial. Entonces, digamos que esto así de manera muy rápida, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué sucede con cuáles son los principios de este ciclo de Carnot. Entonces, los principios del ciclo de Carnot es el siguiente. La eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre será menor que la eficiencia de una máquina reversible que funcione sobre los mismos depósitos térmicos, ¿sí? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un depósito térmico que tiene una temperatura de, qué sé yo, no sé, vamos a colocar aquí 300 grados, ¿sí? Y aquí vamos a tener uno de baja temperatura que sea de, no sé, 15 grados. ¿Listo? Entonces recuerden, si yo tengo una energía térmica, esa energía térmica puede producir trabajo, ¿sí? Y el restante de la energía tiene que ser disipada en un depósito de baja temperatura, ¿vale? Entonces, si las temperaturas, recuerden que para que este proceso sea reversible, para que ese proceso sea reversible, se tiene que estar en un ciclo de Carnot, ¿no? Entonces, si el ciclo de Carnot, lo que me dicen aquí, si yo tengo dos máquinas reversibles, es decir, dos máquinas que funcionen con el ciclo de Carnot, y esas dos máquinas están a las mismas temperaturas TH y TL, van a tener la misma eficiencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos están diciendo aquí. La eficiencia de una máquina térmica reversible, pero la eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre será menor que la de una máquina reversible, que funcione sobre los mismos depósitos térmicos. ¿Listo? Y la otra es las eficiencias de máquinas térmicas reversibles que funcionen entre los mismos depósitos de energía son iguales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo voy a considerar que esta máquina es reversible, entonces es un ciclo de Carnot. Entonces, esta es reversible. Voy a colocarlas aquí. Esta es reversible, y por lo tanto, la eficiencia de esas dos máquinas que son reversibles y que operan bajo los mismos depósitos de energía deben ser las mismas. Ahora, esta máquina que es irreversible debe tener una eficiencia menor que cualquiera de estas dos máquinas. ¿Cómo se determina la eficiencia de una máquina térmica de Carnot? Se determina mediante esta ecuación que tenemos aquí. Esto tiene un desarrollo un poco más extenso, pero no voy a entrar mucho en los detalles de eso, ¿sí? Sino simplemente lo que me interesa es que ustedes sepan que en una máquina térmica reversible, fijémonos que aquí atrás cuando desarrollamos el análisis de las máquinas térmicas, nosotros decíamos que la eficiencia era el trabajo neto producido por una energía térmica de entrada. Pero que eso lo podíamos simplificar como 1 menos el calor que sale, que es el de aquí del condensador, sobre el calor que entra, que es el calor aquí en la caldera, por ejemplo. Entonces,
nosotros podríamos decir que esta es la real, esta sería la eficiencia real, y esta va a ser aquí la eficiencia ideal de una máquina térmica. Entonces, si uno conoce las temperaturas, bueno, entonces aquí nuevamente, ¿se acuerdan que nosotros en el ejercicio que hicimos calculamos la eficiencia? Y nos daba, ¿cuánto era que nos daba? ¿O no la calculamos? ¿Sí la calculamos o no la calculamos? No me acuerdo. Si las calculamos. Daba como 20%, 22. 22%, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio, ese ejercicio es una máquina real, ¿sí? No se puede decir que es un ciclo ideal. Entonces, en el ejercicio teníamos una eficiencia del 22%. ¿Listo? 22%. Ahora, si yo quisiera determinar la eficiencia ideal para ese ejercicio, tendría yo que definir dos cosas. Si ustedes se acuerdan, el ejercicio era algo así, ¿no? El ejercicio era una caldera. Teníamos por aquí una turbina produciendo un trabajo, condensador, y por aquí una bomba, ¿no? Esta es la bomba, esta es la caldera, bomba, caldera, condensador y turbina. Bueno, entonces, si yo quisiera saber cuál es la eficiencia ideal de ese ciclo, fíjense, ¿cuál es mi depósito de alta energía? Mi depósito de alta energía es la caldera. Aquí es donde se está suministrando la energía al agua. ¿Sí? Entonces aquí hay una calor QH. Ahora, en el interior de la caldera normalmente es un espacio donde hay una serie de tubos. ¿Sí? Hay una serie de tubos. Bueno, no voy a colocar, me demoraría mucho. Imaginémonos que en el interior de la caldera lo que hay es una parrilla con una llama. ¿Sí? Ahora, la temperatura de esa llama, o sea, la temperatura H, que sería la temperatura. Vamos a colocar aquí que es la temperatura promedio en el interior de la caldera. ¿Sí? Vamos a decir que la temperatura promedio en el interior de la caldera sea de 800 grados. Esa va a ser mi temperatura TH. ¿Listo? Ahora, en el condensador, aquí es donde se va a disipar la energía. Aquí es donde yo voy a tener una energía QL. ¿Sí? Esta es la energía. Aquí disipo yo la energía que no puedo aprovechar en el proceso. Vamos a decir que esa energía se disipa con agua. Y vamos a decir que esa agua que se hace circular aquí a través de este proceso va a tener una temperatura. Entonces vamos a colocar aquí una temperatura TL, temperatura media del agua del agua utilizada para disipar el calor en el condensador. Y vamos a decir entonces que esa agua va a estar a una temperatura de 21 grados. Quiero que determinemos la eficiencia ideal. Entonces fíjense que la eficiencia ideal es 1 menos TL, que es la temperatura del depósito de baja energía o del sumidero, sobre TH, que va a ser la temperatura
en el depósito de alta energía, que sería la caldera. Estas temperaturas deben estar en Kelvin. ¿Listo? Siempre que vayan a utilizar esta ecuación, las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Entonces, 21 grados en Kelvin, ¿cuánto sería? Más 273 serían 294 Kelvin. Y esta en Kelvin sería 1073 Kelvin. Entonces, hagan el cálculo ahí. ¿Cuánto daría la eficiencia para el ciclo del ejercicio ideal? Ideal o eficiencia de Carnot. Profe, me da 72%. 72%, ok. Entonces, para las características de esa caldera, se puede decir que la máxima eficiencia que podría tener esa caldera funcionando en un ciclo ideal es de 72%. ¿Listo? Y la conclusión que podemos sacar de eso es que inclusive si el proceso es ideal, ¿sí? Inclusive si todo este proceso es ideal, es decir, inclusive si todo este proceso es reversible, el intercambio de energía térmica a energía mecánica nunca va a ser del 100%. Siempre va a haber una energía que se tiene que desechar y que es esa energía que se desecha en el condensador. ¿Sí? Y por eso es que se dice que la energía térmica es una energía de menor calidad que el trabajo. Porque para producir trabajo a partir de energía térmica, siempre va a haber una energía que no es útil. Contrario a lo que sucede en el momento en el que yo convierto trabajo en energía térmica. Yo el trabajo lo puedo convertir todo en fricción, que es energía térmica, ¿no? Pero la energía térmica tiene unos límites de transferencia, ¿sí? Entonces, por eso se considera que la energía térmica es de menor calidad que el trabajo. Y por eso es que, por ejemplo, el gas es mucho más barato que cuando usted va a pagar la cuenta del gas, usted se va a dar cuenta que la cuenta del gas es mucho más barata que la cuenta de la luz. Porque el gas se quema, el gas le proporciona a usted energía térmica, ¿sí? Y la energía térmica es de menor calidad. Entonces, digamos, tiene menos aplicaciones que la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica se puede utilizar para 1000 cosas. La energía, el gas solamente se puede utilizar para calentar algo. Entonces, conclusiones de la clase de hoy, ¿no? Entonces, siempre que tenemos intercambios de energía, vamos a tener eficiencias en esos intercambios, ¿sí? Y particularmente en los ciclos de potencia, estamos dándonos cuenta que la eficiencia máxima de un ciclo de potencia se determina mediante un ciclo que se llama el ciclo de Carnot, que considera 4 procesos reversibles. Esos 4 procesos reversibles, para el ejemplo que nosotros hicimos, nos dio una eficiencia del 72%. Es la eficiencia máxima posible para ese ejercicio, que nos había dado 22%. ¿Listo? Entonces, con esto concluimos lo que es el concepto, digamos, de la segunda ley y vamos a entrar a hablar sobre la entropía en la próxima clase, que es la propiedad con la cual se estudia esto de la segunda ley. ¿Listo? Eso, profe. Profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el Profe, qué próximo pena. miércoles. ¿Sí? Por ahí, ¿para cuándo estarán las notas de los parciales? Apenas estoy empezando. Es que este fin de semana terminé los de termodinámica 2, entonces yo creo que todavía me demoro esta semana. Yo Listo. quería terminar esta semana, pero no, este fin de semana, pero no, definitivamente no alcancé. Y está un proceso un poco lenta la cuestión. Entonces yo creo que para el fin de semana de pronto se las tengo, sino para la otra semana. Pero para la otra semana sí fijo se las tengo. ¿Listo, Listo, muchachos? profe.
Bueno, Gracias, quedamos así. profe, hasta Entonces, luego. nos vemos el miércoles. Chao, pues. Luego, profe, muchas gracias.